En esta sesión comenzaremos a trabajar los principios de la visualización dentro de Revit. En sesiones posteriores haremos mayor hincapié en estos aspectos. Comienza por abrir el archivo proporcionado llamado Visualization Model en el material de trabajo de la sesión. Dentro de este encontrarás un proyecto arquitectónico muy sencillo. No olvides que todo lo que creemos se verá reflejado en el navegador de proyectos. Comencemos por ver la visualización gráfica, en específico, la escala de un proyecto. A diferencia de otros proyectos en los cuales nosotros debemos nombrar la escala manualmente, Revit ha facilitado este proyecto mediante un software BIM. Para ajustar la escala, deberás ir a la parte inferior y seleccionar la escala de tu preferencia. Si utilizas una escala mayor, notarás cómo los parámetros se ajustan automáticamente a la nueva escala. En este caso, tanto ejes como elevaciones han aumentado su tamaño para que sean visibles en una escala 1:500. Por supuesto, si haces el proceso a la inversa y muestras un tamaño 1:10, notarás que estos se reducen al igual que los ejes. A lo largo de este curso aprenderás distintos tips para solucionar problemas de grafismo, además de asignar propiedades específicas a los elementos. Regresemos a una escala de trabajo 1:100 para ver lo siguiente. Dentro de Revit, en la misma parte inferior, tenemos el nivel de detalle de la planta. Como sabrás, Revit maneja tres tipos de detalle. Un detalle tipo trazo, en el cual únicamente se muestran elementos de manera general. Un elemento tipo medio, en el cual podemos ver en los muros unas divisiones. Y un elemento tipo fino, en el cual las divisiones son más notorias, además de en las familias mostrar detalles con mayor precisión. Si deseas ver lo que está ocurriendo, puedes utilizar el comando corto TL dentro de tu teclado, el cual te permite reducir la calidad del proyecto a línea 0. De esta forma puedes corroborar en trazo, en medio y en fino. Puedes accesar al comando corto Thin Lines yendo a View y seleccionando Thin Lines. Vayamos a una vista 3D del proyecto. En este caso, iré a Vista y seleccionaré 3D View. Para orbitar dentro de Revit, puedes hacerlo de la misma manera que lo haces en softwares de Autodesk. Presionando la tecla Shift y el scroll de tu ratón, puedes hacer un orbit, mientras que únicamente presionando el scroll de tu ratón, puedes hacer un palm. También puedes utilizar las teclas Shift W para mostrar la rueda de navegación. Esto te permitirá orbitar, dejando presionado el clic, viendo el punto pivote, hacer un zoom, regresar en movimientos, o bien desplazarte dentro de la pantalla. Si deseas cerrarla, puedes presionar nuevamente Shift W o únicamente presionar en cerrar. El siguiente cuadro que tenemos son los estilos visuales, los cuales son muy similares a AutoCAD. El modo Wireframe nos permite ver en una vista de rayos X los elementos que tenemos dentro de nuestro proyecto. Hide and Light es el modo que utilizamos normalmente para trabajar y nos brinda una idea clara del proyecto. Shaded nos muestra los elementos como si la cámara fuese una fuente de luz. Esto quiere decir que donde quiera que rotemos, siempre será una cara iluminada y el resto estará en sombras.
Consistent Colors nos muestra los materiales que tengamos asignados en el proyecto. En este caso podemos ver la diferencia entre el marco de la puerta y el tambor del mismo, el barandal, la columna, etc. Realistic nos hace una muestra de cómo se verá el material en el render. En este caso podemos ver ya la veta de la madera, el material que hemos asignado al piso, a las columnas, etc. El último estilo visual es Ray Trace, el cual nos permite hacer un render en tiempo real de nuestro proyecto. Esto es muy útil para generar imágenes que no necesariamente servirán para una postproducción, simplemente las utilizaremos para mostrar el proyecto. Mientras más tiempo dejes que la imagen se genere, mejor calidad tendrá. Y por supuesto, puedes orbitar, hacer un zoom y visualizar en tiempo real lo que está pasando en el proyecto. Para salir de esta vista, puedes ir a la parte superior, dar clic en terminar y bien podrías salvar esta imagen. Dando clic en OK, automáticamente en tu Project Browser se creará una parte que se llama Renderings, en la cual tú podrás ver esta imagen de manera fija. Continuemos visualizando los estilos de vista. El siguiente icono que tenemos es el sol, el cual trabajaremos a detalle en las secciones de orientación del proyecto y renderizado respectivamente. Las sombras sí son elementos que trabajaremos en esta sección. Al activarlas, puedes ver cómo Revit genera una iluminación genérica aleatoria para poder generar sombras del proyecto, de tal forma que volvemos al mismo procedimiento. En donde esté la cámara será la fuente de luz y las sombras irán al lado contrario de manera perpendicular. El siguiente ítem sería el de renderizado, el cual veremos en la sesión correspondiente, y Crop View, junto con Show Crop View, son ítems que veremos a continuación. El activar Show Crop View nos permite ver un cuadro delimitador. Esto lo único que hace es simular al viewport dentro de AutoCAD. Esto quiere decir que únicamente lo que esté dentro de este cuadro será visible. Por supuesto, si yo desactivo la opción Do Not Crop View, este cuadro pierde su efecto. Quiere decir que no importa si yo roto la imagen, el cuadro no tiene ninguna importancia dentro de la escena. Si yo activo nuevamente la opción de Crop View, notarás que únicamente es visible la región del modelo que esté dentro del cuadro y a la hora de imprimir, por supuesto, únicamente se imprimirá esta área. Esto es muy útil por la siguiente razón. A pesar de que veremos métodos para controlar la impresión a grandes escalas, muchas veces podemos tener elementos en partes externas. Si yo no desease imprimir toda esta escena, podría utilizar el Crop View, activarlo y únicamente delimitar el área que deseo sea impresa. El siguiente caso que te mostraré es la selección y aislamiento de elementos. Volveré a traer al sofá y comenzaremos por la selección. La selección dentro de Revit es muy similar a la de AutoCAD. Esto quiere decir que la selección de izquierda a derecha que englobe todo un elemento lo seleccionará, mientras que la selección de derecha a izquierda, con que únicamente el elemento ingrese dentro de la selección, será seleccionado. Otra característica interesante en la selección de Revit es la selección múltiple mediante el filtro.
Si yo selecciono estos dos elementos, aparecerá en la parte superior en la pestaña de modificar un filtro. Al seleccionarlo, me dirá que tengo seleccionado una columna y un barandal. Yo podría quitar la selección del barandal y de esta forma me quedaría únicamente con la columna. También, como recordarás, dentro de Visibility and Graphics podemos seleccionar las categorías que deseamos apagar. En este caso, si yo no deseara ver los muebles, podría ir a la categoría de Furniture y apagarlo. Ten en cuenta que la cocina ha sido modelada como un modelo genérico, por lo cual al apagar el layer de Furniture, esta no se apaga. En estos casos, podemos utilizar la selección manual, ir a los lentes de ocultar o mostrar elementos temporalmente y elegir cualquiera de las 4 opciones siguientes. De abajo hacia arriba, sus funciones son las siguientes. Esconder elemento, lo único que hará será ocultar el elemento que tengo seleccionado. Aislarlo, ocultará todos los elementos excepto el que tenga o los que tenga seleccionados. Esconder categoría, seleccionará todos los elementos de la misma categoría y los esconderá. Y aislar categoría, hará lo opuesto. Encendamos el layer de mobiliario para ver el ejemplo de manera más clara. Si yo selecciono un sillón y doy clic en esconder elemento, este se desaparecerá de la vista. Aunque solamente es un desaparecimiento temporal, como lo puedes ver, podrías seleccionar nuevamente tus gafas y decir resetear vista, de tal forma que el sillón volvería a aparecer. En el caso de que lo hicieras nuevamente y en vez de seleccionar resetear dieras aplicar cambios, el sillón permanecerá oculto en la vista hasta que decidas desocultarlo. Ten en cuenta que en Visibility and Graphics la categoría de mobiliario sigue activa, por lo cual no basta con desactivarla y volverla a activar para mostrar el sofá oculto. Si lo quieres visualizar nuevamente, tendrás que acceder al icono de mostrar ítems ocultos. Al seleccionarlo, aparecerá en un tono distinto el sofá que tienes oculto. Puedes seleccionarlo y dar clic en desesconder elemento. Una vez que hayas hecho esta función, puedes apagar nuevamente el foco y visualizar el sofá dentro de la escena. Es muy importante que entiendas que si haces el proceso mediante categoría, Hide Category, lo que hará será ocultar todos los elementos que pertenezcan a la categoría de mobiliario. Al aplicar el cambio y utilizar el icono de revelar, no podrás desocultar únicamente un sofá. Tendrás que desocultar toda la categoría. En el caso que desearas ocultar elementos y después desocultar solamente algunos, tendrás que seleccionarlos de forma manual, ocultarlos mediante la opción Hide Element, aplicar el cambio y posteriormente en Revelar ítems podrías seleccionar únicamente aquellos que desees desocultar. Como tip final, una forma de abreviar el procedimiento entre aplicar o resetear es seleccionar el elemento que deseas ocultar, dar clic derecho y dentro de sus propiedades seleccionar ocultar en vista, elementos o categorías. En este caso, al seleccionar elemento, se ocultará de manera permanente. Para mostrarlo, utilizarás el mismo procedimiento, seleccionándolo y desocultándolo.